El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando una vez más en nuestro texto, Lucas 8, de 26 al 38, al 39, y vamos a estar viendo, hermanos, otra vez, hermanos, esta enseñanza del endemoniado gadareno. Hay algo muy curioso en el texto, y yo sé, hermanos, que hay hermanos muy piadosos que han enseñado esto una sola vez, es decir, han tomado todo el texto y lo han enseñado en un solo sermón. Yo, hermanos, personalmente, y como siempre acostumbramos a decir, no tenemos afán. La semana pasada nos enfocamos en la autoridad de Cristo, ¿sí? En cómo todas estas legiones, este ejército de demonios se doblegó ante Él, y estuvimos meditando en eso. Hoy nos vamos a centrar, hermanos, en el sermón, que por cierto faltó una palabra ahí, es una mala reacción ante el poder de Cristo. Vamos a ver cómo reaccionó la gente ante el poder de Cristo. Porque en ese texto, hermanos, hay demasiada riqueza y hay muchísimas cosas que resaltar ahí. Hoy estaremos viendo, hace 8 días vimos cómo la autoridad de Cristo y cómo Cristo, hermanos, sometió a esos demonios. Hoy vamos a ver acerca de la mala reacción que tuvieron los pobladores de ese lugar. Y el próximo domingo vamos a estar meditando en la reacción del hombre endemoniado. Entonces hay 3 sermones que vamos a estar viendo en este mismo texto el día de hoy. Oremos, hermanos, para que el Señor nos sustente. Señor, Padre de los cielos, tengo demasiadas limitaciones, Señor. Tú me conoces, Padre, y sabes, Señor, que no puedo sin ti. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, podemos sin ti. Padre, danos amor por tu palabra, por tu iglesia, Señor. Padre, no permitas que nos distraiga el mundo, Señor. No permitas que nos distraigan nuestros teléfonos. No permitas, Señor, que nos distraiga cualquier tipo de cosa, Señor, que al final solamente nos dará muerte. Permite, Señor, que amemos tu verdad, Señor, y que tengamos un anhelo verdadero de sentarnos. Danos, Señor, el mismo deseo, así como tenemos tanto deseo por cosas del mundo, Señor. Pon ese mismo deseo, Padre, para las cosas santas y para entender tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, entregar nuestro tiempo, Señor, invertirlo de una buena manera, Señor, que es en tu reino. Padre amado, gracias, Señor, por mis hermanos, porque tú les traes, porque tú les sustentas. Gracias por este local, Señor, en el que nos permites reunirnos libremente, Señor. Danos amor por ti, Señor, por tu palabra, Padre, por los sacramentos que compartimos aquí, Señor, de tu Santa Cena. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que esta palabra, Padre, que vamos a ver hoy, Señor, llegue a buena tierra, Señor, y que pueda dar buen fruto en el corazón de mis hermanos, Señor, incluso en el mío mismo. Yo te ruego, Señor, por mí, Padre, porque soy un hombre limitado, Señor. Sosténme, Padre, y ayúdame a ser claro, Señor. Y que el mismo deseo, Señor, que tengo yo de enseñar esto, Padre, sea el mismo deseo que mis hermanos tengan por recibirlo. Amén. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén, hermanos. Hermanos, hay algo muy curioso, pero el texto nos muestra, hermanos, que hay mala reacción. Hay una reacción mala, incluso cuando a veces queremos ayudar a las personas. A veces usted quiere ayudar a alguien y esa persona reacciona de una manera equivocada a la ayuda suya. Hace unos días, hermanos, estaba leyendo yo un periódico donde una población de España ha crecido muchísimo la indigencia y hay mucha gente en la calle, durmiendo en la calle, ¿sí? A lo cual los políticos de ese sector tuvieron la gran preocupación de querer meter a estas personas a un lugar donde puedan vivir, donde se puedan bañar, donde puedan tener, digamos, las cosas básicas para que las personas no tengan que vivir en la calle. La idea es muy buena, ¿verdad? Todos pensamos que esas personas deberían de aceptar la ayuda inmediatamente de ir a un lugar, poderse asear, bañar, comer. ¿Qué les parece a ustedes en lugar de dormir en un andén, dormir en una cama en un lugar? Buena, ¿no? Bueno, aunque les parezca increíble, hay gente que ha rechazado la oferta que se les ha dado y prefieren dormir en el piso de la calle. Sí, así es. Aunque les parezca increíble, es así. Y particularmente lo que vamos a ver en este texto del día de hoy tiene mucho que ver con eso. Cristo está allí haciendo una obra en un hombre y con deseo de ser de bendición para este pueblo. Sin embargo, las personas reaccionan de una forma muy diferente a lo que Cristo quiere hacer con ellos. Leamos todo el texto otra vez, hermanos, para entrar en nuestro contexto. Una mala reacción ante el poder de Cristo. Verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa,
sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Mis hermanos, en sermones anteriores pudimos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre las cosas creadas. Todo esto tiene un orden de la forma como Lucas lo ha escrito, hermanos. Si nosotros recordamos dos sermones anteriores a esto, nosotros nos vimos el sermón acerca de cómo el Señor tuvo autoridad sobre los violentos vientos y sobre las violentas aguas. Ellos iban a hacer la obra de Dios, estaban haciendo la obra de Dios, y nosotros vimos, hermanos, en ese sermón cómo hacer la obra de Dios lleva a cabo de que vamos a encontrar demasiada oposición haciendo la obra de Dios. Cristo tenía el gran deseo de ir a liberar a este hombre. La idea, hermanos, de Jesús de cruzar el mar de Galilea e ir a la ciudad de Gadar, donde se encontraba este gadareno endemoniado, era buena. Tenía un buen deseo de que este hombre pudiera ser libre. Sin embargo, hubo oposición. También ahí, hermanos, encontramos algo muy interesante, y es, hermanos, cómo la Escritura y cómo Lucas ahí nos narra la doble naturaleza de Cristo. Porque veíamos, hermanos, que Cristo, siendo un predicador itinerante, llegamos a la conclusión hace 8 días de que predicar demanda trabajo. Se gasta energía predicando. Ahora, Cristo, hermanos, no fue ajeno a aquello. Él sufrió cansancio, y el texto nos muestra que cuando él subió a la barca inmediatamente se durmió. Y él estaba dormido plácidamente mientras sus discípulos los golpeaba una tormenta y decían ahí que parecía que iban a morir. Al punto que lo despertaron y él reprendió todo esto, y sus discípulos maravillados pero llenos de temor le dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Y llegamos a la conclusión ahí, hermanos, de que el Señor nos muestra la autoridad que tiene incluso con las cosas que Él mismo ha creado. Él mismo creó las aguas y los vientos, y por lo tanto Él puede gobernar sobre ellas. Y ese es el Cristo que se predica en esta congregación. Amén. El Señor había mostrado su forma humana, hermanos, pero luego mostró su forma divina, su deidad, su divinidad. Parece usted aquí en Ritholmen. Trate de reprender las olas, los vientos. A ver qué va a pasar con usted. Va a venir la policía y lo va a llevar a un manicomio. Luego estuvimos meditando, hermanos, en el pasaje de hoy, y nosotros vimos, hermanos, cómo el Señor no solamente tenía el poder para reprender las violentas aguas y los violentos vientos, sino que además tiene un poder sobre las cosas que no se pueden tocar. Él tiene un poder sobre el mundo espiritual. Reprendió las aguas y reprendió los vientos, sí, pero también reprendió a una legión de demonios que se encontraba dentro de este hombre.
Y vimos, hermanos, la autoridad de Cristo hace 8 días y vimos cómo los demonios se tiraban al piso y suplicaban, rogaban: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Y los demonios presentándose y diciendo que era una legión, que se cree en los ejércitos de las legiones romanas, de los militares, se componían por mínimo de 2,000 a 6,000 personas. Ahora podemos encontrar el nivel de posesión demoníaca que tenía este hombre. Todos conocemos, y por la historia de la iglesia y los eruditos siempre han dicho, cuando Cristo vino a la tierra, la manifestación demoníaca fue tremenda. Había una manifestación demoníaca increíble. Los demonios se manifestaban de una forma terrible. Al día de hoy, hermanos, tal vez aquellas manifestaciones demoníacas han cesado, pero el demonio sigue igualmente activo y sobre todo está metido en las iglesias y sobre todo enseñando mentiras. Así es, así es. Él no tiene problemas. Él no tiene problemas con ir a las iglesias. El demonio está predicando en muchas iglesias hoy. Y eso, hermanos, es lo que nos muestra las Sagradas Escrituras. El día de hoy, hermanos, en este sermón vamos a ver 3 puntos principales de este sermón y lo vamos a dividir en esta forma. Punto número 1, mirando más las pérdidas que las ganancias. Mirando más las pérdidas que las ganancias. Punto número 2, incrédulos con miedo. Punto número 3, una petición poco sabia. Vamos a ver ahí, hermanos, que nosotros como seres humanos tendemos más a mirar las pérdidas que las ganancias. Porque ahí en el texto nos aparece que hubo gente que perdió. Hubo gente que perdió y perdió bastante. ¿Cómo te llamas?, dice. Y dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y él les dio permiso. Dice: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó contra un despeñadero al lago y se ahogó. Hermanos, el texto nos muestra que muy cerca del mar de Galilea, tal vez muy cerca a la costa, donde este endemoniado estaba esperando al Señor Jesús, porque recordemos, hermanos, que curiosamente y con mucho cuidado leyendo el texto, nos muestra que el endemoniado ya estaba esperando al Señor cuando el Señor venía de camino. O sea, parece que su encuentro, hermanos, ya había sido pactado de algún tipo de forma. Ahora, habían cerdos, trabajo, habían personas que trabajaban con esos cerdos, habían personas que los cerdos eran el fruto de su trabajo. ¿Cómo sabemos de que este pueblo era un pueblo pagano? Sencillamente porque trabajaban con cerdos. El pueblo judío tiene prohibido hasta el día de hoy consumir cerdo. Los judíos no consumen cerdo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, esta relación respecto al tipo de animales que criaban nos muestra que es un pueblo pagano. Ahora, como nosotros vimos, hermanos, la autoridad del Señor, hermanos, hace que estos demonios se dobleguen a tal punto que ruegan que por favor los dejen entrar en los cuerpos de los cerdos. Para una vez más demostrar la única tarea principal que tienen los demonios. Y es que los demonios, hermanos, están aquí ¿para qué? Para destruir. Tienen un poder destructor. No pudieron destruir al hombre, incluso toda esta legión de demonios que tenían, aunque estaba a punto tal vez de perder su vida, porque Marcos nos relata que el hombre se rompía su piel, él mismo, de lo mismo endemoniado que estaba. Pero sí pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo con el hombre porque de cierta manera, hermanos, el Señor no lo permitió. Y de cierta manera el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero los animales no. Y estos animales, hermanos, el Señor da la autoridad de que les da permiso de que vayan al hato de cerdos y que posean a los cerdos. Y lo que sorprende, hermanos, es de que los cerdos mismos prácticamente se autoaniquilan todos cuando estos demonios van hacia ellos. Ahora, algo muy curioso, hermanos, también es ver el poder tan grande que tiene el Señor y que los mismos demonios entienden que su destino se encuentra en las manos de Él. Nosotros venimos de muchos círculos carismáticos donde se habla muchísimo de posesión demoníaca y muchísimo de los demonios y esto, pero se nos olvida la parte más importante. Cristo es más poderoso que cualquier demonio y que cualquier legión.
Sí, es una realidad. Satanás está trabajando, Satanás está infiltrándose en la iglesia, Satanás puede hacer pecar a hermanos, pero Cristo es mucho más poderoso que eso. Amén. Hace 8 días, hermanos, les contaba yo acerca de Spurgeon. Cuando Spurgeon se le preguntó acerca del ateísmo, él dijo que era una completa locura. Pues tenemos evidencias que incluso los mismos demonios, que son los seres más terribles que existen, se arrodillaban ante Cristo, diciendo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, ser incrédulo, ser un ateo, es algo supremamente terrible, porque es caer en una condición mucho más baja que incluso los mismos demonios. Y por eso vemos en el texto ahí, dice, y rogaban que los dejase entrar en ellos. Y el texto es claro cuando Lucas dice, y él les dio permiso. Les dio permiso. Cristo, hermanos, los tiene en su mano. Su autoridad, hermanos, no puede ser burlada ni por una legión de demonios. Él los tiene en las manos. Hay algo muy interesante ahí en el verso 33. Y es muy posible, hermanos, de que muchas personas lo ignoren. Dice que estos cerdos cuando entraron que estos demonios cuando entraron en los cerdos se precipitaron y murieron ahogados. ¿Ustedes se pueden imaginar la cantidad de pérdida para todos los dueños de los cerdos? Hay muchas personas que piensan en eso inmediatamente y cuando se lee el texto dicen, pobrecitos los cerdos. Espero que no hayan personas aquí que estén pensando eso. Espero que no. Hermanos, era la vida de un hombre endemoniado, un hombre que vagaba en los sepulcros, un hombre que habitaba en el mismo lugar en donde se descompone la carne. Un hombre que se lastimaba a sí mismo, que iba de un lado para otro. Un hombre que había sido desterrado de su familia. Y nos atrevemos a decir eso, ¿por qué? Porque vemos que el texto dice que lo trataron de amarrar muchas veces. Hace unos días atrás, hermanos, vi una noticia de una familia que tuvo a su hijo en Colombia 20 años amarrado. El hombre tiene una condición demencial. Y su familia, la única solución que encontró para poderlo tener en su casa fue amarrarlo. No lo hicieron porque tal vez no lo amaran. Lo hicieron porque tal vez lo querían tener con ellos. El problema, ¿cuál es? Que no se puede tener una persona amarrada. Muy seguramente, hermano, los seres queridos de este hombre con tremenda condición, hermanos, quisieron poder ayudarlo. Tal vez los residentes de ese mismo lugar, tal vez los mismos trabajadores del hato de cerdo trataron de ayudarlo. Sin embargo, hermanos, era incontrolable. El poder de la legión era tan fuerte que rompía las cadenas y los grilletes. Era un hombre que andaba desnudo, sin ropa, mostrándose por todas partes. Y él había sufrido por muchos años esa condición. Pero Cristo le amó. Cristo le amó. El único motivo por el que Cristo cruza el mar de Galilea y va a Gadar es para encontrarse con este hombre. Porque lo que nos muestra el texto es de que eso fue lo único que se hizo. Todos leen, hermano, la parte de los cerdos, pero nadie lee la parte donde dice, y los demonios salieron de aquel hombre. La misma intensidad que la gente piensa y de una vez la imagen de nosotros se va a los cerdos tirándose por un despeñadero, porque también lo vivía así mientras escribía esto. Hermanos, ignoramos la importancia de la vida de aquel hombre. Ese hombre, hermanos, fue libre. Fue libre, los demonios salieron de él en ese mismo instante por la autoridad de Jesús. Todo el tormento, toda la soledad, todo el dolor, toda la carga había salido de él. Y ahora era un hombre nuevo por el poder de Cristo. Todos están contando las pérdidas de los cerdos y muchos están haciendo el cálculo económico de, pobrecito los dueños del hato de los cerdos. Ok, pero nadie está pensando en el bien, en el bienestar que recibió este hombre, al cual solamente le quedaba esta salida: encontrarse con Jesús. Encontrarse con Jesús. En mi país la semana pasada aprobaron una ley en contra de las corridas de toros. ¿Sabe que este deporte es un deporte de mucha tradición española, el torero, los toreros, como decimos? Y sobre todo mucha gente obviamente aplaude la solución de que
por favor no sea más un espectáculo realmente las corridas de toros. La verdad, yo nunca he ido a una corrida de toros, nunca he sido fanático de los toros ni de los toreros. Yo los únicos toros que he comido los he comido con sal y chimichurri en un plato. Eso sí, ahí sí he visto los toros verdaderamente. Pero hay algo muy paradójico con este tema de la ley de protección a los toros. Y es que casi la misma cantidad de gente que está en contra de que se maltraten los toros son la misma gente que sale a marchar con camisetas verdes, aprobando y queriendo que constitucionalmente se apoye el aborto. Es decir, ¿cómo verdaderamente puedes defender con tanta fuerza el hecho de que se maltrate un animal y defiendas también con mucha más fuerza el hecho de que se pueda matar a tu misma especie? No es racional este pensamiento, no puede ser racional. Tienes buenos sentimientos por los toros, debes tener sentimientos muchos más profundos por tu misma especie, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tiene más valor la vida de un ser humano que por encima de muchísimos cerdos. Por eso no es bueno calcular en este caso y poner más la mirada en las pérdidas que tuvieron en el hato de cerdos que en el mismo hombre que se le hizo semejante bien. No puede ser así. Hace unos días tuve una invitada en mi casa, vegana. Es una historia comprar comida, cosméticos, shampoo, cualquier cosa con un vegano. Es una locura. Porque se la pasan leyendo las etiquetas de los productos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en Suecia ya todo dice vegano. Gente irracional que pone por encima la vida de los animales que la de un hombre. No, los animales son hechos para nuestro disfrute, para que nosotros los gobernemos. Los animales no tienen alma. Usted ama mucho a su perrito y a su gatico. Le diré con respeto, no tiene alma, no irá al cielo. No tiene alma. Tú tienes un alma. Tú tienes un alma. No le des mayor valor a tu perro que a la vida de un animal. Por favor. No ignoremos esta verdad en la que Cristo le hace tanto bien a un hombre sin importar que otros pudieran perder lo que tuvieran que perder. Jamás, hermanos, la vida de un animal podrá costar más que la vida de un hombre. Jamás. Jamás. Verso 34 dice, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y por los campos. Ahora, ¿qué encontramos aquí? La gente que trabajaba con los cerdos han perdido, ¿verdad? Han perdido. Bueno, y salieron y dieron aviso corriendo a todos, sorprendidos de que sus cerdos se habían muerto, pero no pusieron la mirada en aquel hombre que ya estaba de por sí muerto en vida, pero que ahora estaba vivo. Vamos a traer esto a nuestra realidad del día de hoy, a la aplicación a nosotros. ¿Cuántas personas no se han escandalizado, hermanos, de ver la obra que Dios ha hecho en nosotros? De ver la obra que Dios ha hecho en ti. De que ya tú no eres esa persona de hace 5 o 6 años atrás. De que ya tus pensamientos han cambiado, de que ahora ves la vida humana diferente, de que ahora ves la vida de la iglesia diferente, de que ahora ves a tus padres diferentes, a tus hijos diferentes, a los hermanos diferentes. ¿Cuántas personas no se han escandalizado de ver esa obra en ti? Hay personas que han perdido negocios supremamente fructíferos solamente por el hecho de que Cristo les convenció de que no debían hacerlo. Pero hay gente que se adolece por las pérdidas que tuvieron. La persona está feliz porque entregó aquello que no le agradaba a Dios, un trabajo. Una empresa que vendía tal vez productos indebidos. Deja eso por Cristo. Ese hombre empieza a tener vida, pero mucha gente se adolece por el negocio que se dejó. Y eso es lo que está pasando aquí exactamente. Poniendo en una balanza, vamos a ver las pérdidas. Pero perdió mucho. No debería haber seguido a Cristo. Tal vez hubiera sido un buen multimillonario, un buen filántropo quizás. Tal vez hubiera podido compartir sus bienes con los ricos, con los pobres, perdón. No, su vida fue mucho más valiosa. Y la vida de este hombre, Cristo dice que es mucho más valiosa. ¿Cuántos se han escandalizado de ver, por ejemplo, la obra de Dios en ustedes? Hay personas que prefirieron dejarle de hablar a usted por apartarse del mundo que venir con usted
a caminar con Cristo. ¿Cuántas personas han dejado de hablarte porque quizás tu personalidad en el mundo era mucho más cool, mucho mejor? Eras mejor amiga antes de ser cristiana, ahora te has vuelto una persona aburrida y eso de estar metida en la iglesia, qué pereza. Algunos de sus amigos hubieran preferido que ustedes hubieran seguido allí comiendo su propio vómito, como dice la Escritura, en lugar de estar aquí adorando con los santos. Hubieran sido mejor amigos y mejores amigas con ustedes. ¿Cuántas mujeres no han terminado solas porque sus esposos creyeron que les habían perdido por completo cuando conocieron a Cristo? Ahora al revés. ¿Cuántos hombres no han perdido a su esposa porque ésta estuvo en desacuerdo con que éste empezara a creer y a caminar con Cristo? Lamento decirlo, pero hay padres tan impíos que se han escandalizado de ver a sus hijos transformados por la gracia. Para ellos sería mucho mejor que fueran unos borrachos y en lugar de ser unos hombres piadosos que sirven al Señor. Algunos están dando más valor a los cerdos que a la misma alma eterna de los hombres. Algunos le están dando más valor a un negocio o a un trabajo que a su misma alma propia. Quizás tú estás aquí sin Cristo en esta mañana y sabes que es necesario perder algunas cosas con tal de ganar la vida eterna. La Escritura nos dice esto con claridad. Es necesario que perdamos en este mundo para ganar allí arriba. Pero hay de aquellos que han ganado mucho en este mundo y al final no tienen nada allí arriba. Es mejor tal vez llegar siendo un pordiosero al cielo que llegar siendo un hombre muy adinerado al infierno. Por eso te digo hoy en esta mañana, tal vez tienes un trabajo que no agrada a Dios y que te impide verdaderamente servirle a Dios. Debes entonces calcular cuál es la mejor ganancia, si Cristo o tal vez aquellas pérdidas que tienes. Si la vida del hombre endemoniado que fue liberado o la vida del hato de cerdos que se cayó por el precipicio. Eso es una buena aplicación práctica para nosotros, hermanos. Cuando yo me convertí, hermano, yo trabajaba en un bar. Y siendo un creyente estaba yo allí, requisando a las personas para que no fueran a entrar esos pequeños cuchillos que carga la gente en Colombia. Hasta que un día fui convencido. No puedo estar aquí en medio de este mundo de maldad, no puedo. Y el Señor suplió las necesidades, los recursos que yo necesitaba para poder dejar de trabajar en ese bar. ¿Qué se encuentra en un bar? Drogas, mujeres mostrando sus cuerpos, hombres soplando vicio. Debemos de dejar entonces de poner tanto la mirada en las pérdidas materiales que tal vez podamos tener por Cristo, dándole más valor a eso que en la misma alma de la misma persona. En nuestro segundo punto, hermanos, vemos la incredulidad y el miedo de los hombres. Incrédulos con miedo, dice. Verso 35. Salieron primero, en el texto anterior, salieron primero a dar aviso por el pueblo, por las aldeas, por todo esto, diciendo lo que había sucedido. En el verso 35 sale la gente a la que ya le avisaron lo que había pasado. Dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Mira, hermanos, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hermanos, me parece muy hermosa la forma en cómo Lucas escribe esto. O sea, hermanos, la gente salió siendo avisada de la tragedia que pasó con los cerdos y todo el mundo está aterrorizado por lo que pasó con los cerdos. Y salen las personas y luego ven al hombre que ha sido un problema. Ahí sentado con su ropa, sin decir una sola palabra. Se aterraron. El hombre endemoniado los atormentó por muchos años. Varias veces trataron de amarrarlo con cadenas, pero el hombre en su sano juicio, cuando lo vieron en su sano juicio, los llenó de miedo. Es algo completamente contradictorio. Debería haberlos llenado de miedo ver a ese hombre todo loco, desnudo, haciéndose daño en su propio cuerpo, gritando tal vez qué cantidad de obscenidades. Y eso no les daba miedo. Al final se acostumbraron a vivir con el endemoniado. ¿Sabe cuándo les dio más miedo? Cuando lo vieron vestido, sentado y en su cabal juicio con deseo de servir a Jesús. Ahí se escandalizó todo el mundo y tuvo mucho miedo. Algunos prefieren convivir con demonios en lugar de santos.
Muchos preferirían verte a ti en una cantina que aquí en la iglesia. Cuando estabas perdido, posiblemente te invitaban a tomar unos tragos y te daban buenos abrazos, pero hoy que estás aquí en la iglesia un día domingo y que tardas aquí 3, 4 horas, dicen que eres un religioso. Ha habido un hombre que ha sido un problema completo en su barrio y ha causado mucho daño y malestar entre los vecinos, al punto que muchos habían deseado su muerte. Sin embargo, un día el evangelio golpeó a su puerta y este hombre fue transformado. Luego este hombre empezó a evangelizar por todo el barrio. Sin embargo, muchos hombres cerraban las puertas. Algunos de los vecinos extrañaban al viejo hombre que robaba y consumía drogas en lugar de tener que soportar a un nuevo predicador en el barrio. La idea de ver un perdido les causaba miedo, pero ahora al ver un hombre en su cabal juicio y con deseo de servir al Señor, les causa terror, les causa terror. Es increíble, hermanos, que muchos de nuestros seres queridos y que muchas de nuestras amistades quisieran que nosotros volviéramos atrás. Es aterrador que mucha gente desea en lo muy profundo de su corazón que muchos de nosotros volvemos a la condición de atrás, en nuestra condición de atrás, para que volvamos a hacer las mismas cosas que hacíamos con ellos cuando no éramos hijos de Dios. Una vez una persona que me dijo, extraño al antiguo Daniel, que tenía aretes en sus orejas y que iba al gimnasio. Ven, hermanos, por qué Satanás le da terror ver a los hombres transformados. Mucha gente estaría mucho más feliz con usted en su antigua condición, haciendo las cosas que usted hacía en su condición caída, allí, deleitándose y sirviendo únicamente a los placeres de este mundo. Vamos allí, tómate una, ven aquí, ves a aquella chica, vamos allí. Pero vienes a la iglesia y todos se escandalizan completamente de lo que Dios ha hecho en ti. Por eso te digo, mira bien este texto hoy y reflexiona cuál es la actitud que tienes frente a esto que está sucediendo en el texto. ¿Estás calculando mucho las pérdidas y estás poniendo muy por debajo lo que has ganado con Cristo? Lo que más sorprende es el último punto, que esto ya es el final y la estocada completa que esta gente hace, esta gente de Gadar. Lo que hacen es completamente irracional. Dice ahí el verso 36, y los que habían visto les encontraron y les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Lógicamente le dijeron, bueno, este hombre llamado Jesús vino, expulsó los demonios del cuerpo del hombre y fueron allí a los cerdos y los cerdos se precipitaron. El verso 37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos porque tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se devolvió. Hermanos, qué condición tan miserable la de esta gente. Miserables. Salió todo un pueblo, salió la gente, salieron los que apacentaban los cerdos y fueron a reunirse. En lugar de dar gracias a Dios y de enaltecer a Dios por la transformación del hombre que estaba ahí endemoniado, se escandalizaron y tenían muchísimo miedo. Qué terrible, hermanos. Muchos comentaristas dicen de este texto, dice, así como nosotros nos reunimos a orar constantemente para que Cristo venga a nosotros, en muchas de esas oraciones rogando que nos ayude, en muchas de esas oraciones orando y dando gracias a Él porque Él nos ha escuchado y ha respondido nuestras oraciones, la gente de Gadar salió, se reunió e hizo esta oración, vete de aquí, no te queremos ver más. Qué terrible condición la de estas personas. El problema, hermanos, una aplicación para nosotros es de que mucha gente son como los gadarenos. Hay gente que le está diciendo a Dios, vete de aquí. Hay gente que se está parando hoy y está diciendo, no quiero más, lárgate. Cualquiera se escandalizaría y diría, esos gadarenos. No, hoy aquí, Estocolmo, 2024, 1 de junio. Bueno, 2 de junio. Hay gente que le está diciendo, vete Jesús, regresa por donde viniste.
Esto, hermanos, es una condición muy miserable y mucha necedad en estas personas. Las personas que se reunieron allí se reunieron para todo lo contrario a lo que nosotros nos reunimos cada día del Señor o cada día que oramos. Nosotros nos reunimos para que Él esté con nosotros, para que Él nos ayude, para que Él nos sustente. ¿Ven la transformación, hermanos? Nosotros hemos sido liberados de demonios. Pero aquellos que están allí están siendo acostumbrados a vivir allí y prefieren vivir con endemoniados que con santos. Nosotros decimos, Señor, por favor, no nos dejes, mientras la gente dice, lárgate de aquí, no te queremos ver más. Qué terrible decisión, cuán grande necedad, qué mayor error que este, terminar pidiéndole a Jesús que se marche. A algunos hombres les atormenta más la presencia de Dios que el convivir con demonios. Y algunos de aquí pueden estar viviendo en esta misma condición. Tú, amigo, que estás aquí y que Jesús muchas veces te ha llamado a la puerta y que te rehusas a abrir. El pecado te tiene seducido y Satanás te controla como un titiritero controla a sus títeres. Eres el más miserable esclavo, pues crees que el pecado es más dulce que la comunión con un Dios tan bueno. Varias veces el Señor te ha tocado a la puerta y te ha llamado con dulces palabras. Pero para ti es más dulce estar con los demonios que estar con el Dios bueno. Varias veces el Señor te ha llamado. Hoy tienes una oportunidad. Una vez más hoy, 2 de junio 2024, el Señor una vez más te está llamando. Y te está diciendo que vengas. ¿Acaso vas a ser tan necio como los habitantes de Gadar que al ver al hombre que era el más grande problema de la ciudad sentado a los pies de Jesús se aterrorizaron? ¿Vas a ser igual de necio a los hombres de Gadar que le dijeron a Jesús, márchate, no te queremos tener más aquí? Hoy te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no dejes pasar esta oportunidad y que abras la puerta ya. Te ordeno que abras la puerta y que creas verdaderamente en este mensaje. Hoy puede ser tal vez tu último domingo. Quizás mañana puedo recibir una llamada telefónica en la cual tú has muerto y yo tenga que ir a tu funeral y estar allí, tal vez diciendo no cosas muy buenas de ti, porque no voy a mentir. Debes venir hoy sin miedo. Ven, por favor, y no hagas lo que hicieron los habitantes de Gadar. De lo contrario, sobre ti Cristo dirá estas palabras como lo dicho por el profeta Oseas. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Hermanos, amigos, dura cosa es ser dejado por Jesús y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Oremos.